SER Podcast. Desde París saludamos al corresponsal del País en la capital. Desde París he dicho, desde Berlín. ¿Cómo estás, Marc Bassets? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. Bonjour, voy a decir bonjour. Todavía no me acostumbro. Berlín. Oye, no sé si has visto, claro, por supuesto que has visto, y hablábamos ahora de estas conversaciones entre Trump y Zelensky ayer, la fotografía en el Vaticano, y te pasará un poco como a mí, que al margen de lo que han hablado, ¿no te gustaría saber todo lo que rodea esa fotografía? ¿Quién colocó las sillas? ¿Qué hacía ese sacerdote en la parte de atrás? ¿Quién permitió la entrada de un fotógrafo, no? Sí, por supuesto, es una escenificación magistral, ¿verdad? Es una foto icónica, y quien diseñó esto... lo pensó mucho o tuvo un instinto para la foto y el mensaje de esta foto. Sí, lo único que se sabe, creo, es que el fotógrafo pertenecía a la delegación ucraniana, viajaba con Zelensky. No estoy seguro de que a la delegación americana les hubiera gustado la publicación de esa foto, que hubiera quedado un poco más entre bambalinas. También pensaba cuando lo veía, de hecho en la fotografía yo creo, no sé si te parece que es Zelensky quien está hablando y Trump está escuchando, ¿no? Sí, y está inclinado. Y incluso Trump se le enfoca de una manera que es lo que tú dices. Se ve que no es la foto de la Casa Blanca, ¿no? Me he fijado, quizás es un poco frívolo decir esto, me he fijado en el pelo de Trump en esta foto. No es el enfoque habitual del pelo de Trump y se le ve como un hombre, yo lo vi así, por lo menos, como un hombre mayor, un anciano, sí. Cosa que él siempre evita en las imágenes, de aparecer como lo que es un hombre mayor, como era también Joe Biden, y mucho se habló de ello. Yo también lo veo por esa inclinación, incluso como alguien receptivo, ¿no? Como alguien abierto a escuchar, cosa que es un rasgo extraño en Trump, y de hecho me ha recordado una polémica que ha habido esta semana en Estados Unidos. Sabes que el cómico Bill Maher fue invitado a la Casa Blanca, es un cómico anti-Trump, donde los haya, tiene un programa semanal en HBO, y en el siguiente programa habló de lo simpático y lo agradable que es Trump en las distancias cortas. Y entonces en el New York Times publicó una pieza de opinión, otro cómico, Larry David, el autor o el creador de Seinfeld y de Curb Your Enthusiasm y de tantas series cómicas. Era una pieza que titulaba Mi cena con Hitler, y parodiaba lo simpático que era Hitler cuando cenó con él en la peor época de la guerra, ¿no? En realidad era una parodia para expresar lo simpáticos que pueden ser los demonios en las distancias cortas. Y sin embargo, es un poco lo que parecía en esa fotografía, ¿no? Veíamos a un Trump que parecía, por la postura corporal, una buena persona, y era una cosa extraña, ¿no? Sí, yo no dudo que Trump sea simpático. Es que es un entertainer, es un entretenedor. Es una persona que sabes que si pasas un rato con él no te aburrirás. Esto es evidente, creo. Y luego hay otra cosa que se ha dicho mucho de Trump, y creo que me ha recordado lo que estás diciendo de esta conversación con Zelensky, y es que Trump decían, y no sé si es verdad porque no sé nada sobre Trump y no sé qué creer, pero siempre se cree a la última persona a la que ha escuchado cuando tiene una conversación. Y es posible que Zelensky le cuente su versión de Ucrania, y además sin las cámaras delante, es decir, sin las cámaras grabando en directo, como pasó en la famosa escena de la Casa Blanca, y donde ahí tenía que hacer una exhibición de fuerza, pero en esta conversación es posible que, no sé, vamos a ver que Zelensky le cuente su argumento y que Trump diga, bueno, pues quizás sí, aunque luego quizá hablará con J.D. Vance o
con Putin y le convencerán de lo contrario. Sí. Que por cierto, hablabas antes que también esa fotografía denota la edad de Trump y ayer también fue, y estábamos preparados de hecho para ver muchas imágenes que podrían ser icónicas. Ayer fue la primera aparición en público de Joe Biden desde que dejó la presidencia y la única fotografía que ha trascendido se le ve caminando y sujetado por una parte por su mujer, por Jill Biden, de otra parte por un sacerdote que la acompañaba, más que sujetado, anclado a ellos, porque si no podía caminar por sí solo, ¿no? Era una imagen que también denotaba mucho aquel debate que se tuvo en su día sobre la edad y sobre su nivel de preparación para un segundo mandato. Que por cierto, el último papa que se enterró fue alemán. No sé si, claro, tú no estabas en Berlín cuando eso pasó. Sí, estaba en Berlín. Ah, ¿estabas en Berlín? Sí. No, perdón, no, me confundo. No, estaba en Berlín cuando lo eligieron. Papa, cuando se enterró. ¿No? ¿Qué tal la cobertura del entierro, del funeral del Papa? ¿Aquí en Alemania? Sí. Del funeral de Francisco, sí. quieres decir. Sí, como en todos los sitios, ¿no? Ha sido la noticia de la semana. Y a mí, precisamente ahora que evocas a Ratzinger, ¿no? El Papa Benedicto, que era el Papa alemán, el contraste entre el aprecio que he sentido en Alemania, en gran parte de la sociedad alemana, hacia Francisco, y el escepticismo que despertaba Benedicto, ¿no? Que despertaba Ratzinger. Aunque fuese alemán, nunca hubo realmente un amor entre Alemania y su papa, y hubo bastante frialdad en ambos casos. Y respecto a Francisco, yo creo que los alemanes sienten más, los católicos alemanes sienten más apego, con una salvedad, y creo que puede decirse para toda Europa, que Francisco no ha sido un papa muy europeo, ¿no? Y recuerdo ya en Francia todas las polémicas que hubo, porque nunca hizo un viaje oficial a Francia, fue a Marsella. ¿Te acuerdas que hablamos desde ahí cuando fue el Papa? Pero Francisco siempre dijo, no, yo voy a Marsella, no voy a Francia. Y Europa tiene un poco, creo, me da la sensación de que los católicos europeos tienen un poco la sensación de que este Papa les dejó un poco de lado. La muerte del Papa Francisco, de cualquier Papa, que es un acontecimiento histórico para la mayoría de católicos, y el último saludo de creyentes y visitantes a la Basílica de San Pedro estos días ha sido ese acto que hemos contemplado con esas larguísimas filas, esas multitudes, ha servido para comprobar la popularidad del pontífice, también supongo como un termómetro para saber cuál es el estado de salud de la Iglesia Católica, pero queríamos hacer un chequeo al estado de salud de la religión, saber si se encuentra en buena forma respecto a otras religiones, o más bien hacer un mapa, una especie de geopolítica de la religión, ¿no, Marc? Sí, estaba mirando un mapa que hizo precisamente el Pew Research Center, que es este Instituto de Estudios Demoscópicos de Estados Unidos, y que de vez en cuando hace encuestas a escala global muy interesantes. Y se ve el mapa de las religiones que cuenta mucho, porque realmente ahí se ve cómo Europa es una isla en el mundo. Es una isla de secularización, de las iglesias vacías, la religión o el apego o el seguimiento de una religión concreta disminuye. Y esto supongo que te ha pasado también a ti en Estados Unidos, ¿no? Que cuando a alguien le preguntan ¿cuál es tu religión? Y uno dice, no tengo ninguna religión, le miran con curiosidad, ¿no? Casi como una cosa extravagante y rara es no tener religión. Incluso te das cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, que los ateos son como militantes, ¿no? Sospechosos, además, siempre. Sí, y el ser ateo es casi como una religión. Conlleva una militancia que en Europa un ateo o un agnóstico no tiene por qué justificarse, ¿no? Pero este mapa de Pew Research Center era muy interesante porque además de Europa también se podría decir que todo el continente euroasiático es menos religioso que el resto del mundo. Estados Unidos, África, Oriente Medio, América Latina. Claro, China, por ejemplo, es muy poco religiosa, pero hay otras formas de religión que no son el monoteísmo. Este estudio decía, o vaticinaba, que el número de personas sin religión disminuirá en las próximas décadas en el mundo en general, no en Europa occidental, que la mayoría de la población mundial se identifica con alguna religión, un 87% tiene religión, y en 1950 este estudio pronosticaba que el 60% serán o cristianos o musulmanes, las dos grandes religiones monoteístas. Un dato curioso, y es que la población
crece más rápido en las regiones y en los países más religiosos y decrece o se estanca ahí donde no hay religión. Y otro apunte más controvertido pero que me ha recordado algo a la conversación que tuvimos, ¿te acuerdas?, con Arthur Brooks, ¿no? hace unas semanas, sobre la felicidad y las claves de la felicidad. Y él decía, Arthur decía, bueno, daba varios pilares de lo que era la clave de la felicidad, y una de ellas era la creencia en algo trascendente, la religión. Pues, según Pew Research Center, también las personas con religión tienden a ser más felices. Bueno, esto es algo para debatir, pero ya ves que la geopolítica de la religión y lo que significa estas imágenes del Vaticano tan potentes, ¿no? De creencia, de fe y de la religión católica, precisamente en Europa, donde la religión católica tiene más dificultades. Queríamos hacer ese diagnóstico con la ayuda de María del Mar Griera, que es catedrática de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, directora del grupo de investigación ISOR, que se especializa en Sociología de la Religión. María del Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Es curioso, ¿no? Parece que el mundo tiende hacia la creación de gente más escéptica y que eso conduciría hacia el ateísmo y, sin embargo, como contaba Mar, por los datos y por las encuestas, crece el seguimiento de las religiones. Sí, totalmente. Yo ahora escuchaba a Marc y pensaba, es que tiene toda la razón, ¿no? Si miramos el mapa global, lo que hay es un crecimiento o un mantenimiento de la religiosidad, ¿no? Esta mirada muy europea que tiende a pensar que el mundo se está secularizando es una mirada muy sesgada por un contexto particular, ¿no? El mundo a nivel global mantiene la religión en todo su fervor y sí que hay procesos de cambio y de transformación, pero no podemos decir que nos encontramos en un mundo en secularización, ¿no? Como años antes los sociólogos tendíamos a decir o a pronosticar. Ayer decía en el programa un neurocientífico que la religión de alguna manera está vinculada al concepto de supervivencia en todos los sentidos. Que crezca la religión significa que el mundo va peor. Es una pregunta difícil, porque luego tendimos a asociar siempre la religión como una especie de consuelo, ¿no? Y a veces también puede ser una forma de anclaje cultural, de vivencia cultural, porque lo que sí que es importante tener en cuenta es que lo que es la religión como concepto es muy diferente en cada contexto particular en el cual se inscribe, ¿no? En algún lugar ser o identificarse como religioso es simplemente casi una cuestión cultural y política. En algunos países del este, por ejemplo, que la creencia o las personas que se identifican como miembros de la Iglesia ortodoxa son muchísimas y luego esto no tiene una práctica cotidiana que se traduzca, ¿no? Y en cambio en otros lugares hay personas que no se identifican de una forma tan claramente con una identidad religiosa, pero luego la religión sí que tiene un papel clave en esta supervivencia que tú dices, ¿no? En este día a día, en esta capacidad para afrontar la cotidianidad cuando es difícil, ¿no? Hola, María del Mar, aquí Marc desde Berlín, buen día. ¿Por qué Europa, y Europa Occidental concretamente, está más secularizada y es esta especie de isla en un mundo religioso? Esta es la gran pregunta, ¿no? Hay un sociólogo norteamericano que murió hace relativamente poco que decía esto, ¿no? Europa es la excepción en este contexto mundial, pero es una excepción que también tenemos que tener en cuenta que no tiene por qué ser siempre así. Es decir, Europa, y sobre todo a partir de la Ilustración, a partir del proceso de modernización, equiparó la religión como una parte oscurantista, como una parte que nos anclaba a un pasado, ¿no? Y el avance de la ciencia, de la modernización, el papel del Estado como espacio clave de articulación social, fue dejando las religiones en un segundo plano, ¿no? Lo que, por ejemplo, cuando comparan con el contexto norteamericano, se dice es que en el contexto europeo, en cierto modo, ha habido un monopolio religioso reforzado por el Estado que no ha generado un libre mercado religioso. Esto ha favorecido la secularización. En Estados Unidos, toda iglesia, toda entidad religiosa, para mantenerse, necesita sobrevivir, necesita venderse, necesita crecer, ¿no? Y esto ha generado, en cierto modo, entre comillas, un mercado religioso mucho más vital en Estados Unidos que en Europa. En Europa se dice que el hecho que la modernización viniera de la mano del Estado,
que además hubiera la idea de la ilustración, la educación, fue dejando la religión un poco al margen, ¿no? Y ha ido perdiendo fuelle. Pero, y este sociólogo decía muy bien, Peter Berger decía, pero esto no es irreversible. Es decir, cuando miramos la antigua Unión Soviética, que pensábamos que ya iba hacia una secularización galopante, porque las cifras nos llevaban hacia allá, vemos que hay un resurgimiento muy fuerte de la Iglesia ortodoxa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en Europa hemos vivido también muy bajo esta idea que la modernización conllevaba inevitablemente la secularización y que esto era casi algo que se iba a extender por el mundo de forma casi espontánea, ¿no? a la que los países sean modernos, ¿no? Con esta dejarán de ser religiosos, y esto es lo que el mundo en los últimos 15, 20 años nos ha puesto de manifiesto, que las cosas no van así, ¿no? Que esta ecuación casi directa entre modernización, secularización es mucho más compleja, ¿no? Y hay muchos más matices que juegan un rol ahí. Es curioso esto que decía Mark. En Estados Unidos es verdad que te preguntan cuál es tu religión, igual que te preguntan cuál es tu equipo de béisbol. Y en España preguntaríamos cuál es tu equipo de fútbol, pero no preguntaríamos a nadie cuál es tu religión, porque además todo el mundo asume que todos que somos el país que somos y hemos crecido en la religión que hemos crecido. Pero claro, el mapa ahora es distinto en España. El otro día alguien de Vox dijo una estupidez, no recuerdo cuál, porque además era falsa, de que si había más mezquitas que iglesias en no sé dónde. Pero claro, ¿cuál es el mapa ahora? Claro, aquí ha cambiado, ¿eh? Y déjame solo contar, ¿no? En Estados Unidos, si das clase de sociología de la religión, tienes que decir públicamente a qué te escribes, y los alumnos además se identifican y te lo explican. Aquí yo siempre cuento que si das clase de sociología de la religión te van a ver como una maleducada si preguntas a la gente, a tus estudiantes, en qué creen, ¿no? Es decir, la concepción de que aquí la religión es algo íntimo y privado y que pertenece a esta esfera más personal, y en Estados Unidos no, también nos da claves para entender esta diferencia, ¿no? Pero tienes razón, el mapa está cambiando. Es decir, nos encontramos, por un lado, y yo creo que antes lo comentaba muy bien Marc cuando decía, en Estados Unidos el ateísmo es muy militante y aquí no. Claro, porque aquí además, cuando nos miramos a las que no se identifican claramente con una religión, que son cada día más en el caso español, vemos que no es tampoco una población homogénea. Hay un grupo de población que se declara atea militante, y ahí es una generación, en cierto modo, que entronca también mucho con una población que vino de la transición, muy politizada, muy con una posición muy en cierto modo atea, pero también hay, por ejemplo, todo el grupo de los agnósticos, que está creciendo muchísimo, o toda esta gente que dice: creo en Dios, pero tampoco en la iglesia, yo siento que hay algo, un día voy, un día no, medito, pero no soy budista. Toda esta gama de grises está creciendo muchísimo, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no es tanto que crezca una no religión atea militante, sino que crece toda una espiritualidad, unas formas de ser religioso que son bastante nuevas en ese sentido. Y luego, aparte, nos encontramos con un mundo también cada vez más diversificado. Las migraciones han contribuido a diversificar el mapa religioso español, pero también la propia historia. Había un protestantismo histórico que ya en la República pudo ser más visible, pero luego el franquismo ahogó muchísimo, y que ahora está presente y ha crecido mucho con migraciones de América Latina y de África, todo lo que son iglesias pentecostales, pero también, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, de mayoría de etnia gitana, que tiene una importancia clave en articular todas las comunidades gitanas en España, pero también, por ejemplo, pues el budismo, que es una de las religiones que crece más por una conversión que por una migración, y que también es interesante, o la presencia del judaísmo en España, que aunque minoritaria también tiene una larga historia, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos en un mundo que ya no se puede ver de forma dicotómica, ¿no? Como católico o no católico, sino que es que cada vez es más plural, y esto genera lo que decías tú, ¿no? También que ya sea mucho más difícil ocultar también la religiosidad, porque se convierte en un tema relevante en tanto que adoptamos posiciones diferentes, ¿no? Claro. Y por lo tanto conviene hablarlo. Hay una variación. Estaba pensando que alguien citaba hoy en el periódico, creo que Vicente, a Salvador Dalí. Le preguntaron una vez: ¿es usted católico? Y dijo: no, católico no, pero practicante sí. por si acaso, ¿no? No lo sabía.
¿Tiene razón el catolicismo o sectores del catolicismo cuando teme su desaparición o su reducción en Europa? Porque, vemos estas imágenes del Vaticano con tantas, estas masas, estas multitudes, pero realmente Europa es el lugar donde la Iglesia Católica al parecer tiene más dificultades. Y esto ha sido un debate en la Iglesia en los últimos años y décadas. Me acuerdo que Ratzinger, precisamente, que era muy conservador, una de sus banderas era defender o volver a llenar las iglesias en Europa, defender el catolicismo que veías asediado en su cuna europea. ¿Tú crees que tiene razón este catolicismo en temer el asedio de otras religiones o del secularismo, del ateísmo, del agnosticismo en Europa? Claro, yo creo que hay una parte que sí y una parte que no, y me voy a explicar. Claro, cuando pensamos en catolicismo, pensamos como el catolicismo, ¿no? Como si fuera una institución monolítica. Y el catolicismo es muchas cosas a la vez, ¿no? Es decir, pensamos, el catolicismo en España se mantiene, bueno, por un lado hay Cáritas, que toda la estructura social de la Iglesia, que es muy importante aún en el contexto europeo, incluso, ¿no? A nivel global. Pero por otro lado nos encontramos, por ejemplo, con el crecimiento de un cierto catolicismo militante que aunque es minoría, se convierte como casi una minoría cognitiva militante que convierte el catolicismo en una especie de espacio de lucha moral, ¿no? Y aquí hablo pues desde Jacuna, desde los grupos que se van a rezar frente a una clínica, desde ahí sí que vemos, y hay sociólogos que también lo detectan en Francia, un recrudecimiento de un cierto catolicismo militante, casi de extrema derecha, que quiere mantenerse como una minoría defensiva, ¿no? Que está ahí y que es muy diferente del catolicismo que se expresa en términos sociales en Cáritas, y a la vez es muy diferente de este catolicismo de carismas, de identidad social, de decir, bueno, nos reflejamos en una cultura cristiana y quizá no me declaro como cristiano, pero si me preguntan dónde me tengo que ubicar, pues me ubicaré ahí, ¿no? Y por lo tanto, claro, yo creo que el catolicismo, en tanto que una entidad clásica en sí, está más en crisis, y más que el protestantismo también porque al ser una institución homogénea y vertical, le cuesta mucho más adaptarse a lo que es una sociedad de consumo en que la gente pide opciones personalizadas, ¿no? En la religión hay un tuneado de la religión. Claro, ¿no? Claro, y en este caso el protestantismo, por ejemplo, es más hábil en tunear la religión porque es mucho más flexible a nivel de estructura, y el catolicismo lo ha hecho un poco a partir de todos los movimientos de iglesia que crecen y que te dan un poco una versión distinta. Pero es difícil que pueda haber un catolicismo que sea adecuado para todos, ¿no? Y esto es algo que en Europa tiene dificultades especiales, ¿no? Oye, hemos hablado del ateísmo. ¿Tú has conocido alguna apóstata en tu vida, María del Mar? Sí, claro, sí. ¿Y son, digamos, activistas o...? Mira, tengo una amiga investigadora que está en la Universidad de Groningen, Julia Martínez Dariño, que justamente está haciendo una investigación sobre los apóstatas en España y en Argentina, ¿no? Comparando un poco, y ella decía, por ejemplo, como en Argentina, a raíz del feminismo y del avance de las cuestiones de género, ha habido una apóstata muy política, a veces incluso casi performativa, generando así fiestas de la apostasía públicas, ¿no? Como un elemento de crítica social y de emancipación política de ciertos grupos de mujeres, ¿no? Aquí en España yo creo que ha perdido un poco de fuelle. Ha habido momentos clave en los que había esta apostasía como una cuestión política. Hoy en día a veces es más una opción individual, alguien que decide separar, salir de la iglesia, ¿no? La mayoría de la población, y como decía antes, tiene una cierta indiferencia, que a veces es una indiferencia más cercana o con más simpatía, o una indiferencia más de decir, no me voy a meter ahí, qué trabajazo. Sí, ¿no? Me bautizaron, tiro con ello, ¿no? Sí. María del Mar Griera, que es catedrática de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, directora del grupo de investigación ISOR, especializado en Sociología de la Religión. Me ha encantado la conversación, María del Mar. Gracias por venir a acercarte. Muchas gracias por el interés. Barcelona. Cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Никого не будет в доме, кроме сумерек.
один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Hablábamos antes, Marc, de esa fotografía, la conversación entre Trump y Zelensky. Según datos de la ONU, cerca de 13.000 civiles han muerto desde el inicio de la guerra en 2022. Es un conflicto que se ha convertido en una pieza más dentro del juego entre Estados Unidos, Rusia, Europa, pero parece que se acaba de abrir una puerta para la paz y esa puerta lleva implícita la negociación sobre una palabra, que es la palabra territorio, ¿no? Ucrania está dispuesta a ceder solo a Rusia. Sí, veremos qué ocurre después de esta reunión que comentábamos en la Basílica de San Pedro, porque todo es muy volátil. Y la cuestión en realidad es qué entiende Trump por paz, qué entiende Putin por paz y qué entiende Ucrania por paz. Para Trump seguramente es quitarse de encima este conflicto. Él considera que es un lío que le han dejado en herencia Biden y Obama. Para Putin la paz supone neutralizar Ucrania como país soberano y controlar este país y su gobierno. Y para Ucrania supone la paz preservar su soberanía y su independencia, y su democracia, también su territorio, como cualquier otro país. Por eso es significativo entender hasta qué punto estas cesiones que pueda hacer Zelensky, que pueda hacer Ucrania, qué significan estas cesiones. Pero Trump lo que quiere es apuntarse una paz a toda costa, lo que él llama paz, y hasta ahora las ideas que él presenta y que ha presentado van todas a favor de Putin. Esto lo leí este fin de semana en el New York Times, una crónica de Peter Baker, que es el corresponsal en la Casa Blanca, que ya está siendo insultado por Trump en sus mensajes en redes sociales. Bueno, pues Baker en el New York Times decía, y voy a citar, si Putin redactase una lista de la compra con todo lo que quiere obtener de Washington, sería difícil superar lo que Trump ya le ha ofrecido en los 100 primeros días de su mandato. Se refería más allá de Ucrania y Rusia, pero específicamente en la cuestión de Ucrania. Putin quiere quedarse con Crimea y Trump se muestra dispuesto a reconocer que Crimea es rusa, aunque esté ilegalmente ocupada por Rusia desde el 2014. Putin quiere que Estados Unidos levante las sanciones. Trump dice que está dispuesto a hacerlo. Putin culpa a Ucrania de la invasión, lo que es falso, pero Trump le da la razón. Putin no quiere de ninguna manera que Ucrania entre en la OTAN y Trump de nuevo le ha dado la razón en esto y dice que ni hablar de que Ucrania entre en la OTAN. Con todo esto se ve que esta negociación va a ser complicada. Repito, veremos si quiere decir algo la reunión y la icónica imagen que vimos ayer en Roma, pero Putin de momento puede estar muy satisfecho con lo que está consiguiendo de Trump y bueno, vamos a ver los próximos pasos. Y yo creo que esto será decisivo evidentemente para Ucrania, pero también para lo que deje Trump y cómo concluye esta primera fase tan brutal de los 100 primeros días de Trump, este arranque de presidencia que ha dejado al mundo desconcertado. Sus primeros 100 días que se acaban de cumplir. Incorporamos a la conversación a Javier González Cuesta, que es corresponsal del País en Moscú, uno de los pocos periodistas que se ha asomado a esta guerra desde el otro lado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. No sé si hay, supongo que no, en las últimas 24 horas algún comentario, alguna reacción que se pueda considerar más o menos oficial a ese contacto de ayer en el Vaticano. Había una delegación rusa minúscula. Sí, así es. La única novedad ha sido un comentario del portavoz de Putin, Dmitry Peskov, que dijo que Putin está dispuesto que está abierto a negociar sin condiciones previas. Es un poco la respuesta de estos, lo que hemos visto estos últimos meses, de un Kremlin que intenta templar con Trump, viendo lo que decíais, ¿no? De todas las concesiones que le está haciendo sin directamente ofrecer nada, pero sí viéndose que las negociaciones están, si no estancadas, yendo a un punto muerto, porque las dos partes no entienden, no coinciden en sus intereses. ¿El Kremlin tú crees que tiene que negociar no solamente con Ucrania y con Estados Unidos, sino con una sociedad rusa cada vez más radicalizada a la hora de aceptar un acuerdo?
La sociedad rusa, para hacer una fotografía de cómo está la situación ahora del país, se puede decir que una quinta parte del país sería opositora, ¿no? Totalmente en contra de Putin. Una quinta parte, más o menos, sería totalmente ultranacionalista. Y 3/5 partes se dejan llevar dentro de lo que es el apoyo al presidente. Todo aquí va a depender de Putin. Más o menos después del golpe de Prigozhin hizo purgas en el ejército, ha reforzado el control en todas las instituciones, en todo el sistema, y se está preparando para una guerra larga. Esta misma semana dijo que hay que producir todavía muchas más armas. Por eso la sociedad de momento se va a dejar llevar. Tendría que haber una crisis enorme, una situación muy crítica para que protestase, pero eso hoy por hoy parece inviable. Hola Javier, aquí Marc desde Berlín. ¿Tú crees que cuando Trump escribe Putin, stop, ¿no? Ha dicho esta semana, después de que hubiese bombardeos rusos en Ucrania, o cuando ve esta imagen de Trump y Zelensky en Roma, ¿crees que esto tiene algún efecto o que realmente en este momento Putin no tiene ningún incentivo para parar la guerra porque ya le va bien lo que Trump le está concediendo cada semana o a cada paso de esta negociación? Hola, Marc. Pues a mí me ha sorprendido bastante, en cierto modo, que hayan intensificado los bombardeos contra ciudades, porque esto sería uno de los aspectos de la guerra que sí que puede complicar las concesiones de Trump, porque han sido totalmente gratuitos. Lo cierto aquí es, desde ya que se supo que Trump iba a ser presidente de Estados Unidos, a mí me ha sorprendido hasta qué punto se pensaba que se podría conseguir la paz, porque la visión de lo que hay en Europa, que hay en Estados Unidos, de lo que es la paz, el territorio, hacer algunas concesiones y ya está, no coincide, no cuadra con la visión que hay aquí, sobre todo desde el Kremlin, y que lo repiten siempre. Aquí hay que recordar que cuando Putin lanza la invasión en 2002, la lanza contra Kiev. No la lanza para tomar Soledar, Bakhmut o algunas ciudades del este de Ucrania. Y aquí cuando hablan constantemente de que hay que solucionar las causas profundas de la guerra, se refieren a tener a una Ucrania en su órbita. O sea, un país, un gobierno que esté dentro de la esfera de influencia de Moscú. Aquí hay también que recordar que Putin tiene 72 años, cambió la Constitución en 2020 y podría estar en el poder formalmente hasta 2036, y como decía antes, se ha preparado para una guerra larga. Las concesiones territoriales, es decir, os reconocemos lo que ya se ha ocupado, ¿no? Las 4 provincias parcialmente, más Crimea, que ya la controlaba desde 2014, no es suficiente. Aquí hay un aspecto clave, que es que lo que Rusia exige es que Ucrania, si no la toma ahora, a lo mejor Putin podría acceder a una tregua, sí, pero si no la toma ahora, que la tenga a su merced en el futuro, cuando acabe la legislatura de Trump, o en mitad de legislatura, o como vaya evolucionando un poco la situación internacional. De ahí que uno de los aspectos clave es el del desarme, y en ese aspecto todavía no ha cedido Trump. Tú has estado allí, Javier. ¿Cómo es la vida en la Ucrania ocupada por Rusia? ¿Hay una población polarizada? Sí, he estado varias veces en Donbass. Aquí diferenciaría entre lo que era la parte llamada separatista, aunque estaba defendida por las tropas rusas, que sería Donetsk, pues esos territorios que desde 2014 estuvieron separados de Ucrania, del resto de Ucrania, y lo diferenciaría de lo que es la parte que ha sido conquistada. Por ejemplo, Mariupol. En la parte separatista han sido 10 años de rusificación, de mucha gente se ha ido, y además era un territorio totalmente en crisis económica. Cuando Trump habla de recursos naturales, de recursos de minerales raros, me sorprendió porque es una zona totalmente económicamente deprimida, que no tiene capacidad para mejorar. Allí la población sí que es hacia la parte rusa. Pero, por ejemplo, en Mariupol, que he estado un par de veces, la población está medio vacía. La ciudad es la única ciudad que están reconstruyendo, a diferencia de otras ciudades que no tienen perspectiva, porque Mariupol sí que tiene un aspecto turístico de playa que puede ser atractivo para los rusos, para comprar pisos allí.
pero la población, ¿cómo puedo decirlo? De forma discreta sí te deja entrever que ni se esperaban la guerra, ni que les ha gustado que les invadan, ni que les destrocen la vida, que le cambien todo. Y luego también está el tema de que, claro, ahora bajo una ocupación, pues la gente lo único que intenta hacer es sobrevivir y mantenerse un poco al margen de problemas. Javier, ¿cómo ha sido como periodista viajar a estos territorios que no son de fácil acceso? ¿Ha sido difícil para ti hacer tu trabajo, hacer periodismo en territorios que imagino están muy controlados por los militares rusos y por Rusia? Aquí, bueno, me preguntan muy a menudo cómo podemos trabajar los periodistas en Rusia si al mismo tiempo denunciamos que existe una férrea censura, ¿no? Aquí la respuesta no es sencilla. En 2022 los periodistas, prácticamente ningún periodista extranjero pudo ir, salvo empotrado con el ejército ruso a la parte, ¿no? A la parte rusa, a la parte ocupada por Rusia. Pero en los últimos años sí han permitido entrar, aunque con bastantes dificultades. También aquí es importante reseñar que los periodistas occidentales, a diferencia de los periodistas rusos independientes, estamos un poco protegidos por estar invitados por el Ministerio Exterior ruso. ¿No? Hay un aspecto diplomático, porque Rusia y Europa todavía mantienen lazos, con lo que Moscú considera países inamistosos, y por tanto nos autorizan a entrar. Yo las veces que he entrado allí lo he hecho por mi cuenta, nada de viajes de Tour Press, nada, ¿sabes? Nada de un viaje empotrado con el ejército, pero sí es cierto que hay bastantes dificultades. Primero, porque hay que entender que es una guerra y hay un montón de controles de fuerzas de seguridad, y un extranjero pues te comprueban, te preguntan, te miran el teléfono, etcétera, que es lo normal en una guerra. Y luego hay otro aspecto que es, hay un verbo en ruso que se llama futbolit, ¿no? Como futbolear, que es como jugar. Nosotros realmente nos dejan entrar, pero tenemos casi todo vetado. No dan entrevistas, no podemos acceder, por ejemplo, la parte de frente no se puede entrar sin permiso. Hay un montón de temas sensibles, ¿no? Desde temas militares a temas que pueden ser comprometidos, de represión, etcétera, que podemos poner en peligro a la gente con la que hablamos, y podemos poner en peligro también nuestra acreditación. Nosotros, los periodistas occidentales, recibimos acreditación cada 3 meses, y podemos perder y nos pueden expulsar. Aún así, repito, tenemos cierta ventaja respecto, por ejemplo, a un periodista ruso independiente normal, por ese estatus de que todavía hay un intento de mantener relaciones con Occidente. Javier González Cuesta, que es corresponsal del País en Moscú. Espero que esta conversación no te meta en ningún problema, por cierto. Nada. Gracias, Javier, cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Has hecho un máster en baladas rusas, Marc. Bueno, esta es ucraniana, es una cantante ucraniana, estadounidense, americano-ucraniana, que me gusta mucho, sí. La anterior era rusa. Creo que lo subes a redes, ¿no? El nombre sí, lo subo a redes, a Blue Sky. Pongo la playlist para que se puedan escuchar todas las canciones que vamos poniendo cada semana y la actualizamos. Que por cierto mencionaba antes Javier en la conversación cómo Putin ha cambiado la Constitución para perpetuarse en el poder. Sabes que en la tienda oficial de Donald Trump desde esta semana se venden por $50 gorras de béisbol con el lema Trump 2028. Da un escalofrío pensarlo. No lo sabía, pero se inspira. Yo creo que Putin le inspira a Trump, claramente. Cuídate hasta la semana que viene, Marc. Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Нема то краю на ту верховину, там би мені погуляти хоч 1 годину. Ой, нема то краю на ту верховину, там би мені погуляти хоч 1 годину. Ой, нема то краю на ту верховину, там би мені погуляти хоч 1 годину. З верха на верха збору в серці думкою
Trzeci kris u rukach topie, bujaje legiń do boju. Черемоше, бистра твоя вода, дівчинонько з верховини, пишна твоя врода. Черемоше, бистра твоя вода, дівчинонько з верховини, пишна твоя врода. Черемоше, бистра твоя вода, дівчинонько з верховини, пишна твоя врода. Дівчинонько з верховини, пишна твоя врода. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.